Buenos días, amigos de Colombia, amigas de Colombia. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy y agradezco de antemano la invitación a poderlos acompañar en este día en una pequeña plática vía online con ustedes. Bueno, les quiero compartir un poquito, vamos a hablar un poquito de la regulación internacional del derecho a la salud. Que Antes de empezar nuestra plática, pues tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Janet Hernández López. Soy profesora de la Universidad Anáhuac Puebla, en Puebla, en México. Tuve el gusto de tomar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, la maestría en la Universidad Panamericana, y también ha sido un gusto para mí poder estar en la Universidad de Alicante, España, cursando el máster en argumentación jurídica. Bueno, el día de hoy nos reunimos porque todos tenemos ahorita una preocupación. Nuestra preocupación es el tema del derecho a la salud. ¿Qué está pasando con el derecho a la salud actualmente? Considerando la problemática, pues el tema de la pandemia del COVID y del tema de la contingencia en el que todos estamos, pues, de alguna manera en nuestras casas. Tengo entendido que en muchos países, como es Ecuador, como es Argentina, mucha gente está en su casa, pues, de manera obligatoria, porque se emitió un decreto por el presidente de la República para que la gente se quede en su casa. En el caso de México, solamente ya se hizo una declaración de emergencia por el tema de la contingencia, pero todos nosotros los ciudadanos de menos de 60 años estamos de forma voluntaria en nuestras casas, resguardándonos de esta pandemia, evitando el contagio que se puede generar de la interacción que tenemos los unos con los otros, ¿no? Pero bueno, para saber un poquito de cómo está regulado el derecho a la salud o qué es lo que está contemplado, qué es lo que protege nuestras leyes o nuestros tratados internacionales en materia del derecho a la salud, pues es importante que hagamos referencia a la definición de salud como tal, ¿no? Pues para saber de qué estamos hablando. Tenemos autores como Víctor Correa Lugo, de Correa Lugo, que señala que la salud es un bien jurídico. Es un bien jurídico, es un bien que tenemos todos, ¿no? Dice, no solo se vela por su propio ámbito, sino que convoca a otros y es convocado por otros para su realización plena. Es a la vez derecho y a la vez materia de derecho, siendo el titular la persona. ¿Qué quiere decir Víctor de Correa Lugo? Pues que es un bien jurídico que le corresponde a la persona, o sea, es un bien que tenemos nosotros como personas y que involucra otros derechos. O sea, el derecho a la salud o la salud como tal involucra otros derechos. Por ejemplo, puede ser la vida y puede ser la integridad de la persona. Entonces, son varios derechos los que están involucrados al hablar de salud. A su vez, tenemos otra definición de salud, que es la que nos comparte el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que es el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones, ¿no? También dice que es el conjunto de condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. También dice que es la libertad o bien público o particular de cada uno. Pues es un bien porque de alguna manera es un bien particular porque me corresponde a mí ahorita en lo individual como persona y público porque le corresponde a un grupo de personas. En este caso de la pandemia del COVID, pues la salud es un tema de carácter público porque estamos involucrados todos. La sociedad del mundo está involucrada en proteger este derecho, esta salud, ¿no? Que este organismo esté resguardado, que todos nuestro cuerpo, no solamente en la parte física, sino en lo mental, en lo emocional, pues esté protegido. Ajá. Bueno, pero ya vimos que también hablamos de salud pública, que es la que corresponde a todos, ¿no? Pero otra definición de salud pública que nos ofrece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es aquella que dice que la salud pública es el conjunto de condiciones mínimas de salubridad de una población determinada, que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger. ¿A quién se refiere a los poderes públicos? Pues son nuestras autoridades. Dependiendo cada país, pues las autoridades van a ser, pues desde el presidente de la República, lo que es el poder ejecutivo, de nuestro poder legislativo o nuestro poder judicial,
que son los que comúnmente están en los distintos países. Hay países que tienen más de 3 poderes, como es el caso, por ejemplo, de Ecuador, o hay países que tienen como nosotros, como México, que solo son 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Estamos hablando de presidente de la República, estamos hablando de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y estamos hablando también del Poder Judicial, que son los jueces que se van a encargar de resolver los asuntos. Entonces, estas 3 autoridades están obligadas a proteger y establecer las condiciones mínimas de salubridad para la población. Entonces, ya vimos que es la salud, que es la salud pública, y quiénes son los sujetos obligados o quiénes son las personas obligadas a proteger nuestros derechos. Pero ¿qué hacen? O sea, ¿cuáles son los antecedentes de esta regulación internacional del derecho a la salud? Bueno, pues les voy a hablar un poquito del año de 1946. En el año de 1946 se constituye la Organización Mundial de la Salud, que es la que últimamente ha salido en la televisión y es la que nos está dando recomendaciones en el caso de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para este año, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMC, se dice que la salud es el goce del grado máximo de salud. Bueno, se habla de que el derecho humano a la salud es el goce del grado máximo de salud que se puede lograr en uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Ello sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Entonces, el derecho humano a la salud es un derecho fundamental. Un derecho fundamental es aquello que está establecido en nuestras constituciones, en cada país. Sin ese derecho humano, ese derecho fundamental, no debe tener ninguna distinción de raza, no debe tener distinción de religión. Si yo soy católica o aquel es cristiano o musulmano, la religión que tengamos, todos tenemos derecho a ese derecho humano, todos debemos gozar de ese derecho humano sin que por nuestras preferencias o nuestras ideologías o por nuestra condición económica o social se le dé a uno mayor ese derecho o en menor medida, ¿no? Eso fue lo que dijo la OMC en el año de 1946 y es uno de los primeros antecedentes. Más adelante, con el surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, al derecho humano a la salud se le consagra como un derecho de la segunda generación, característicos de un constitucionalismo social que buscó proteger a los trabajadores, por lo que se exigieron prestaciones al Estado. ¿Qué pasa? Para esta época, este derecho humano se le considera como parte de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso de México, la Constitución Política en el artículo 123 establece los derechos laborales. Dentro de estos derechos laborales dice que los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una seguridad social. Esta seguridad social implica una asistencia médica que se les otorga, pues en caso de que tengan alguna enfermedad, en caso de que tengan algún accidente de trabajo, o también una licencia por maternidad. Anteriormente solamente se daba en caso de maternidad, pero actualmente también se da en un caso de licencia de paternidad. Estos son los supuestos en los cuales que están contemplados en nuestro artículo 123 de la Constitución, pero bueno, ese es en el caso de México. Pero así es como se fue incorporando el derecho humano a la salud dentro de los derechos laborales, ¿no? Bueno, avanzando un poquito con este derecho, vamos a tener en cuenta que uno de sus antecedentes de este derecho humano a la salud es el surgimiento de esa asistencia sanitaria. ¿Y por qué creemos esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el derecho humano a la salud se empezó a atender con obras de caridad, en donde se socorría, en donde se auxiliaba al enfermo, pero sobre todo a ese enfermo que estuviera en una situación de pobreza y que se tomaba en cuenta como algo gratuito y sin contraprestación. Imagínense que de alguna manera empezaron a surgir asociaciones o grupos de personas, e incluso personas en lo individual, que a los enfermos que no tenían dinero, de alguna forma les prestaban este tipo de asistencia.
Era una asistencia sanitaria de carácter humanitario, ¿no? Pues por humanidad. Se apoyaban los unos con los otros. En ese momento, la asistencia sanitaria se consideró como un derecho basado en la dignidad de la persona humana, por lo que las personas entre nosotros debíamos de apoyar para prestar ese servicio, esa ayuda, ese derecho humano, ¿no? Lo cual se enfocó, como lo dije hace un rato, a las personas que carecían de recursos económicos para gozar de este derecho humano a la salud. En cambio, pero era muy distinto la ayuda sanitaria, sanitaria prestada o de manera asistencia, como asistencia, que el derecho humano a la salud como un derecho humano como tal. Pues en este caso, el Estado debía intervenir para prestar los servicios adecuados, por lo que a las personas, entonces, y ahí lo tenía que prestar para todas las personas, y todas las personas tenían la facultad o podían recibirlo. Entonces, aquí podemos ver una cosa, como lo dice el autor Juan Carlos Galindo, que tenemos una diferencia, ¿no? El derecho humano a la salud y la asistencia sanitaria son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque hablamos de que son dos cosas distintas. Porque el derecho humano a la salud va a comprender la protección del Estado y en la cual a la persona se le debe proveer este derecho de acuerdo con sus circunstancias económicas y a su estado de vida o su estilo de vida. Y en cuanto a la asistencia sanitaria, son los deberes del Estado para brindar una serie de prestaciones para los sectores de la comunidad que no gozan de los medios económicos para su protección. Entonces, sobre todo aquí vemos que la asistencia sanitaria va encauzada mucho a la gente que no cuenta con esos recursos económicos, distinto del derecho humano a la salud. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿no? Así fue como se tuvieron ciertos antecedentes de la protección del derecho humano a la salud. Pero, ¿qué significa este derecho humano a la salud? ¿Cómo se podría definir el derecho humano a la salud? Bueno, pues dice, prerrogativa de la persona en virtud de la cual ella o su familia o un grupo social pueden exigir a los órganos del Estado que se establezcan los medios adecuados para alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social, así como para que se garantice el mantenimiento de tales condiciones. Se trata de un derecho tan vinculado al derecho a la vida, como se puede, por lo que se entiende con natural a esta. Entonces, es una prerrogativa, es un derecho que tiene la persona para exigirle al Estado las condiciones mínimas de bienestar físico, mental y social, ¿no? Es esa prerrogativa, es esa facultad que tenemos nosotros como personas. Pero bueno, ¿qué implica ese derecho humano? ¿Qué podemos decir que implica esta facultad, esta prerrogativa? Bueno, pues implica varias cosas. Implica que tengamos la posibilidad de acceder a los servicios médicos, ¿no? Para curarnos las enfermedades en caso de que estemos enfermos, y también implica, pues para atendernos, aunque no estemos enfermos, para que se nos dé un diagnóstico y verificar el estado que tenemos de salud, ¿no? También el derecho humano a la salud implica el derecho a tener una calidad de vida en condiciones adecuadas, lo que comprende, pues, la asistencia individual y preventiva, que era lo que les decía. Por ejemplo, si yo tengo sospechas de que padezco alguna enfermedad, pues tengo derecho a acudir a ver que se vea de manera preventiva si efectivamente tengo esa enfermedad. ¿Qué otra cosa implica? Bueno, pues la rehabilitación, el tratamiento de la enfermedad, en caso de que se haga un diagnóstico de que sí tengo esa enfermedad, pues de que se haga un diagnóstico de dicha situación y de que que se otorgue un tratamiento para combatirla, ¿no? Porque no basta con el tema de que se haga un diagnóstico, pues si no se recibe un tratamiento. ¿Qué más pasa? ¿Qué más se requiere? Pues la rehabilitación. Normalmente, por ejemplo, si me caigo, se ve que tengo una fractura. De esta fractura se me da medicamento
pero también se me pone a lo mejor un vendaje en el brazo, pues lo que vamos a hacer el siguiente paso, ya una vez que me quiten el vendaje, es recibir una rehabilitación para que a través de esa rehabilitación yo pueda reincorporarme a mi vida laboral, ¿no? Y pueda desarrollarme en las condiciones normales en mi medio ambiente, pues a lo mejor en la escuela, a lo mejor en el trabajo o a lo que me dedique. Y además implica condiciones dignas de vida. Bueno, eso está mucho sujeto a interpretación de qué podemos interpretar como condiciones dignas de vida. Pero, por ejemplo, ¿no? El derecho humano a la salud va muy ligado al derecho humano al agua, ¿no? Supongamos, yo tengo asistencia, tengo posibilidad de asistir a los hospitales, tengo posibilidad de recibir este medicamento, rehabilitación, pero imagínense que ni siquiera tengo agua, no está llegando el agua a mi domicilio, pues entonces no tengo las condiciones dignas de vida, porque aunque de alguna manera esté recibiendo el tema de los medicamentos y del tratamiento, pues el derecho humano al agua va vinculado con mi derecho a la salud. Entonces ahí no estaríamos diciendo que tengo las condiciones dignas de vida, ¿no? Porque me falta ese derecho. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en materia internacional con el derecho humano a la salud? Pues está regulado en distintos tratados internacionales. Entre ellos está contemplado ahorita les cuento un poquito, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo tenemos también con la Declaración sobre Atención Primaria de Salud Alma-Ata, lo tenemos también con la, ahorita les cuento, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, lo tenemos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre los Derechos Humanos. Entonces, son muchas disposiciones internacionales, son muchos instrumentos internacionales que nuestros países, México, Colombia, Ecuador, Chile, diferentes países, en aras del ejercicio de su soberanía, ha celebrado de manera que se están obligando a otorgar las condiciones necesarias de salud. Pero además de que se obligan a otorgar las condiciones necesarias de salud, se obligan a crear en su marco jurídico las disposiciones necesarias para proteger ese derecho humano a la salud, ¿no? Eso es lo que normalmente implica el celebrar un tratado internacional que proteja uno de los derechos, obligarse a adecuarlo en el marco jurídico de ese país que celebre ese tratado a proteger ese derecho, ¿no? Por ejemplo, pero a proteger ese derecho y a desarrollar todas las condiciones necesarias para ello. ¿Qué quiere decir todas las condiciones necesarias para ello? Por ejemplo, si estamos hablando del derecho humano a la salud y estamos hablando de la autoridad obligada, en este caso el poder legislativo, él a través de las leyes va a incorporar este derecho humano para que realmente este derecho humano sea eficaz. Por ejemplo, se celebra la Convención Americana, ¿no? La Convención Americana la celebra México, entonces el Poder Legislativo, y esta Convención Americana consagra el derecho a la salud, entonces el Poder Legislativo va a adecuar el marco normativo y lo va a establecer a lo mejor en el artículo, en México, en el artículo 4 constitucional, en donde dice que todas las personas gozarán del derecho humano a la salud. Bueno, después de ese artículo 4 constitucional, va a desarrollar una serie de leyes para ser eficaz y poder aplicar ese derecho humano a la salud. ¿Y qué va a hacer? A lo mejor va a crear una ley, en este caso la Ley General de Salud, y una serie de disposiciones y de políticas públicas en torno a este derecho humano, en donde va a establecer la creación de hospitales, la forma de acceso, que el acceso a estos hospitales o a estos servicios de salud deberá ser sin discriminación, como lo dije en un inicio, sin discriminación por cuestión de raza, de origen, de creencias y de todos estos tipos de discriminación. Bueno, y a lo mejor va a establecer un sistema de cuotas para acceder a este servicio de salud, porque
de alguna manera hay algunos servicios que requieren a lo mejor de cierto pago, ¿no? Dependiendo el país y dependiendo cómo lo establezca el Estado. Pero acordémonos de una cosa, que cuando hablamos de asistencia, asistencia sanitaria se habló que iba enfocada a la gente que carecía de recursos, ¿no? Pero en el caso del derecho humano a la salud, también cuando la gente carece de estos recursos, aún así puede acceder a los servicios que debe otorgar el Estado, porque es una de las obligaciones que contraen los países cuando celebran distintos tratados internacionales. Hay una, y aquí quiero hacer una breve reflexión con lo que establece una observación que se llama Observación General número 14 del año 2000, que se refiere al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. En esta observación internacional se establecen varias cosas. Se establece una definición del derecho a la salud. Se dice que se hace referencia al nivel más alto posible de salud. Se dice quiénes tienen derecho a los servicios de salud. La forma, y se señala la forma en que puede alcanzarse la efectividad del derecho humano a la salud. Los derechos que están vinculados con el derecho humano a la salud y los elementos esenciales que abarca este derecho a la salud. Bueno, pero aquí donde me quiero detener y donde quiero leer un poquito de lo que se dice es en un ejemplo de medidas que se deben aprobar los estados, o sea, los países, a partir de la definición amplia de derecho humano a la salud, ¿no? Y sobre todo en el tema de la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas. Y textualmente leo lo que se les exige a las autoridades. Se dice, se exige que establezcan programas de prevención y educación para afrontar las preocupaciones de salud, que tengan relación con el comportamiento y se promuevan los factores sociales determinados de la buena salud, así como la seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género. El derecho a tratamiento comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en caso de desastres y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de la lucha contra las enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir? Todo lo que estamos viendo ahorita actualmente en las noticias en cuanto al tema de declaración de emergencia o restricción de derechos para salir de las casas, o lo que estamos viendo en cuanto que ya están averiguando cómo va a ser la cura para este COVID, y si va a haber una vacuna, si no hay una vacuna, qué tipo de medicinas, el hecho de que, bueno, todos los anuncios o los comerciales de que vemos de que el aislamiento es recomendable en estos momentos, de que también es recomendable no estar cerca de nuestros familiares, no salir a la calle, de que estornudemos en el hombro y no estudemos de frente. Todas esas medidas, como ustedes lo pueden ver aquí, comprenden parte de las obligaciones que las autoridades de todos los países tienen que hacer. No es algo que estén haciendo como de manera gratuita o como casuística por el tema, sino que de alguna manera forman parte de sus obligaciones internacionales para atender en los tipos de pandemia. Entonces, el hecho de que de alguna manera salgan a dar las estadísticas de que si hay más enfermos, menos enfermos y de cuántos fallecimientos y cuáles son los sectores más vulnerables, forman parte de estas obligaciones que deben tener o realizar las autoridades en la materia. Pero además de eso, supongamos que ya se dieron las recomendaciones de
pues, no estar juntos y todo eso, como lo comentamos. Otro tipo de recomendaciones o acciones que debe tomar nuestras autoridades son las relativas a establecer infraestructura para poder atender los casos que se presenten ante esta epidemia, ante esta pandemia, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si están rebasados los hospitales o si está rebasado el tema de las medicinas para atender a la población, pues tendrá que buscar las formas de dotar a la población para poder atender esta pandemia, ¿no? De alguna manera, y no solamente se refiere a la gente que tenga los recursos económicos para poder solventar estos gastos, sino se refiere a la población en general. De alguna manera, para evitar que se colapsen los sistemas de salud, por eso también se está previendo que toda la sociedad contribuyamos, porque también es un tema de responsabilidad que corresponde a cada uno, contribuyamos quedándonos en nuestra casa para evitar pues, que se propaguen más contagios, ¿no? Porque si bien es cierto que la autoridad está obligada a poner las instituciones para que nosotros podamos resguardarnos de la pandemia o protegernos o tratarnos en caso de que ya estemos enfermos, pues también esto implica que las personas en lo individual tenemos obligaciones como ciudadanos, como ciudadanas, de cuidarnos entre nosotros para evitar que se siga propagando la enfermedad, ¿no? Entonces, espero que la información les sea útil. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, así que a larga distancia les compartiré en breve a través de la escuela las diapositivas por si les son útiles para seguir analizando o estudiando un poquito más el tema. Y bueno, mis mejores deseos de salud para todos ustedes y sus familias. Es un gusto poder haber estado con ustedes y pues concluyendo, el derecho humano a la salud es un derecho que nos corresponde a todos, que se lo podemos exigir en determinado momento al Estado, pero que también a nosotros nos corresponde contribuir un poquito con nuestra actuación o cuidándonos y poniendo también de nuestra parte. Me despido, que estén muy bien, hasta luego.